Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie Leemos la Biblia en un año. Es nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año en orden canónico en versión Reina Valera 60. Y aquí estamos para seguir avanzando en el libro de Mateo capítulo 12 y capítulo 13 en la lectura de este video. Siempre agradeciéndoles a ustedes que están allí, que le dan sentido también como mi Dios a este trabajo que estoy haciendo de leer la Biblia, edificándome a mí mismo también, edificando sus vidas. También le doy gracias a nuestro gran Dios por su providencia de salud y a la editorial Holman, que en la providencia de Dios también apoya la serie Leemos la Biblia en un año, teniendo aquí la Biblia de Estudio Holman edición 2023 y teniendo también y leyendo la Biblia de letra super gigante tipografía 16 de editorial Holman. También agradezco a la editorial CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Gracias también a la editorial Portavoz, editorial de la Biblia de Estudio Rairi que tengo aquí, la editorial Portavoz que tiene tantos materiales y que también apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Muchísimas gracias por el apoyo. Ahora oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Señor, ayúdanos, instruínos en tu perfecta voluntad y para eso presentamos delante de ti nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 12 del libro de Mateo, titulado en su versículo 1, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Y dice así: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Bueno, ahí nos cita el pasaje de Números 28, 9 y 10, que aquí está el pasaje paralelo en esta Biblia. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais ni a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y ahora hablará del hombre de la mano seca. El versículo 9 en adelante dice así: pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. El siervo escogido es el título del versículo 15 en adelante. Sabiendo Jesús esto, que ellos estaban allí, trataron de ver qué hacer para destruirle, dice, se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz.
La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Fíjense cómo está aquí dando atisbos de lo que sería la palabra profética acerca de la predicación del Evangelio y la aceptación en el reino de Dios de todos los gentiles también. Ahora hablará de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, versículo 22, fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Ya hemos hablado de esto, que hay enfermedades que son causadas por demonios, que cuando los demonios son expulsados, la persona queda totalmente sana de aquello que lo afectaba el demonio. Tremendo. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado o blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tremenda esta palabra, ¿no? Y ponelo en el comentario, ya, ponele el comentario, de la abundancia del corazón habla la boca. Y por eso tenemos que apuntar no a hablar cosas buenas, sino a ser buenos de corazón. Y luego nuestra boca hablará de la abundancia de bondad y benignidad como fruto espiritual que hay en nuestro corazón. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón, del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Por qué? Porque la evidencia de cómo estamos adentro es lo que sale de nuestra boca. ¿Escuchaste eso? Por eso Jesús está diciendo eso. Y aquí habla del día del juicio. El día del juicio, algo que vamos a ver de Dios mediante a futuro en alguna serie de comentario bíblico en YouTube. ¿Qué es esto del día del juicio? Y les adelanto que hay dos tipos de juicio, pero ya lo vamos a ver en aquel video. Estén atentos. ¿Te gustaría que hagamos ese video? Ponelo en el comentario. Sí, ponelo en el comentario. Poné, Rodo, hagamos el video acerca de los juicios de Dios. Los juicios en cuanto a el juicio que menciona Jesús aquí, el juicio de Apocalipsis 20, explicando cada uno de ellos y para qué serán realizados. La generación perversa demanda señal. Es el título del versículo 38 en adelante. Ellos respondieron... Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver en ti señal. Querían ver señal. Habían tantas cosas que decía Jesús. Y Jesús les respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Porque allí está diciéndolo, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar.
La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Está diciendo que él es mejor que Salomón y es mejor que lo que fue la predicación de Jonás. Sin embargo, ellos no le creen y no se arrepienten, y tampoco le escuchan porque no reconocen la sabiduría de Dios en Jesucristo. Bueno, lo mismo pasa hoy con un montón de gente que no se arrepiente y que no reconoce en la palabra de Dios, en la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que está la sabiduría. Ahí el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Sigue diciendo entonces el espíritu inmundo que vuelve, una verdad escritural de aquí, del versículo 43 en adelante, y dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y ahora hablará de la madre y los hermanos de Jesús. Tremenda palabra que dio el Señor, versículo 46, dice así: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano a sus discípulos, le dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Y aquí tengo que aclarar algo y terminamos con el capítulo 12. Jesús, luego de que nació, José conoció a María, o sea, tuvo relaciones sexuales con ella. María dejó de ser virgen y la palabra de Dios dice que tuvo al menos 3 hermanos y más hermanas. Todos esos hermanos, o 4 si no me equivoco, igual lo vamos a leer. Y tuvo por lo menos 5 o 6 hermanos, Jesús. Dios bendijo a María y a José con más hijos, muchos más hijos. Aquí el capítulo 13 es titulado la parábola del sembrador en el versículo 1 y dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó entre pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos, oiga. Para oír, oiga. Fíjense que yo cada vez que oro, aquí, cuando comparto una palabra en la congregación, cuando doy un taller, una conferencia, lo que sea, siempre le pido al Señor y presento mi corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Y allí le pido que pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, sacado justamente de lo que es la parábola del sembrador que estamos leyendo ahora. El versículo 10 está titulado El propósito de las parábolas y dice así: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane.
Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Jesús explica la parábola del sembrador, versículo 18 en adelante, y dice así: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ponelo en el comentario si es tu deseo. Quiero ser una buena tierra para la palabra de Dios. Ponelo allí en el comentario. Quiero ser una buena tierra para la palabra de Dios. Y eso es oír y entender la palabra. Oír, entender la palabra y dar fruto. Ponelo también eso. Y eso es oír, entender la palabra y dar fruto. De eso se trata. Ahora hablará de la parábola del trigo y la cizaña en el versículo 24 en adelante. Dice así: Le refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la tierra y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y ahora hablará de la parábola de la semilla de mostaza. Y dice así: Otra parábola les refirió diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ahora hablará de la parábola de la levadura en el versículo 33. Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y ahora hablará del uso que hace Jesús de las parábolas, versículos 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Abriré en palabras mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Es el Salmo 78:2, el citado por Mateo. Ahora estará titulado: Jesús explica la parábola de la cizaña, y dice así, versículo 36 hasta el 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora hablará del tesoro escondido en el versículo 44.
Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Asimismo hablará de la perla de gran precio, versículos 45 y 46, dice así: También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora hablaremos de la parábola de la red, versículos 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Todas expresiones de el infierno, literalmente. Tesoros nuevos y viejos, es el título del versículo 51 y 52. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Y él les dijo: por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas buenas y cosas viejas. Entendiendo todo, ¿no? Sacando conceptos aplicables al pasado y conceptos aplicables al presente o al futuro. Jesús en Nazaret es el título final del capítulo 13 y vamos a leer del 53 al 58 y terminamos con la lectura de este video. Dice así: Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero, José, no? Y dice: ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Fíjense, mencionan 4 hermanos y todas sus hermanas. Yo no creo, pueden ser 2 o más, pero cuando habla de todas sus hermanas es porque seguramente tuvo más que 2. Pero bueno, de 2 para arriba, vamos a dejarlo ahí. Entonces Jesús tuvo o 6 o más hermanos, hijos de María y de José, y aquí está la evidencia. Ahora bien, déjenme decirles algo para aquellos que dicen: no me digas, Rodo. Sí, totalmente. Jacobo, este que se menciona, es el Santiago de la epístola de Santiago. Y Judas, este que se menciona aquí, junto con José y Simón, Judas es el Judas que escribió la epístola de Judas previa al Apocalipsis en orden canónico en la Biblia. Tremenda, ¿no? Tremendo. Allí se convirtieron después de la resurrección de ellos y fueron tremendos líderes de la iglesia cristiana allí en Jerusalén. Tremendo, tremendo. Así terminamos el video de hoy. Espero que te haya bendecido y que hayas anotado en el comentario todo y sigamos adelante, que esto viene con todo en la última parte del año, en todo lo que significa leer la Biblia en un año y ahora en el Nuevo Testamento. Tremendas enseñanzas. Y le doy gracias a todos ustedes por estar ahí, a nuestro gran Dios por su providencia de salud y también a la editorial Holman, teniendo aquí la Biblia de Estudio Holman edición 2023 y bueno, leyendo la Biblia de Holman de tipografía 16 de letra gigante que apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Muchas gracias. Gracias también a la editorial CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También le agradecemos a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia de Estudio Rairi, de editorial Portavoz, que tiene tantos otros materiales que están allí, de editorial Portavoz, para edificar nuestra vida en el conocimiento de la palabra de Dios. Muchas gracias por el apoyo y no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!